Carta a los Filipenses. Y hoy vamos a ver el ejemplo supremo de la humildad. El ejemplo supremo de la humildad. El domingo pasado estudiamos los 4 primeros versículos, ¿cierto? Primero, 1, 2, 3, 4 del capítulo 2. Y aprendimos en esa exhortación o mandamiento que Pablo le hace a la iglesia y que es para nosotros, a esos hermanos de Filipo, que la base para tener y para sostener la unidad de la iglesia es la humildad. Una iglesia sin humildad no va a ser una iglesia unida, jamás. Y aprendíamos que la humildad no es algo externo. No existe tal cosa como que soy humilde porque vivo en cierto barrio o porque tengo ciertos recursos. No. Aprendíamos que humildad es el reconocimiento personal que soy un pecador que Cristo ha salvado por su gracia y llamado a mostrar esa misma gracia a los demás, mirándolos como superiores a mí mismo. Y recuerden que veíamos la vez pasada que si yo no veo a mis hermanos como superiores a mí, yo veo a qué veo, qué voy a vivir, que ellos deben servirme a qué, a mí. Y recuerden que veíamos que no hay ninguna familia, ninguna amistad que pueda sobrevivir con la falta de humildad. Y recordamos además que ver a alguien, a los demás como superiores, es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que solo puede ser humilde quien se ha arrepentido de sus pecados, entiende el Evangelio y es un siervo de Cristo. Amén. Nadie puede ser humilde si no considera a los demás como superiores a sí mismo. No lo podrá hacer nunca. Porque ser humilde no es carecer de recursos. Ser humilde es poner nuestros recursos, así sean pocos, al servicio de los demás, como Cristo lo hizo. Y por esta razón, quien no reconoce ni ha reconocido a Cristo en su vida jamás podrá ser humilde. Nadie que rechace o pase por alto el mensaje del Evangelio podrá ser humilde nunca. Y aprendimos también que todo conflicto y atentado contra la unidad de la iglesia viene de un corazón contencioso y vanaglorioso, o sea, sin humildad. Porque todo miembro de la iglesia que no ve a sus hermanos con humildad es un peligro para la unidad y la comunión de la iglesia. Porque para esa persona la cabeza de la iglesia no es Cristo, sino Él. Porque quien no practica la humildad, hermano, practica la tiranía. Escuche eso muy bien. Quien no practica la humildad, practica la tiranía. Se tiene que hacer lo que yo diga. Y en conclusión podemos decir que la base de un buen testimonio y la unidad de la iglesia depende de la humildad de sus miembros. Porque donde no hay humildad, no hay amor. Y donde no hay amor ni humildad, no hay unión. Es por eso que hoy precisamente, ya vamos a ver el ejemplo máximo de la humildad. Y vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, yo te pido, Señor, de que yo sea fiel a tu palabra y no fiel a mis pensamientos y a mis convicciones, sino fiel a ti. Y oro, Señor, pidiéndote de que tú seas quien hable y no yo, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en este pasaje vamos a aprender que Cristo es el ejemplo supremo de la humildad que yo como creyente estoy llamado a imitar. Cristo es el ejemplo supremo de humildad que yo estoy llamado ¿a qué? A imitar. Y el apóstol Pablo ya nos ha exhortado, ¿no? Nos ha hablado de la práctica de la humildad en la iglesia. Pero ahora, desde este versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo le muestra a la iglesia de Filipo y a nosotros que todas las cosas que ha hablado y ha exhortado fueron perfectamente practicadas por Cristo. Entonces, por tal razón, como demostración indudable de su argumento,
El apóstol ahora toma a Jesús como nuestro máximo ejemplo de humildad. El ejemplo máximo de humildad no somos nosotros mismos. Y este pasaje tiene algo bien particular, hermano, pues estamos pasando del mandamiento, de la exhortación, a la ilustración. Porque el evangelio no solamente se trata de teoría, el evangelio se debe llevar a la ¿qué? A la práctica. ¿Y quién es esa práctica? ¿Y quién es ese ejemplo si no es Cristo mismo? Y Pablo quiere dejarle algo bien claro a la iglesia como lo que es que, mire, escuche lo que quiere dejar Pablo claro a la iglesia. La medida de la humildad que yo debo practicar no está en los hombres, sino en Cristo. El ejemplo excepcional y supremo de nuestra vida es el Señor. Y usted me dirá, no, Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero el énfasis, ¿dónde está? ¿En Pablo o en Cristo? En Cristo. Y hay personas que para justificar sus acciones y su pecado, toman como medida a otros seres humanos. Mire, pero si el pastor hace eso, ¿qué se deja para mí? Y es más, hay cristianos que miden el grado de su dedicación a Dios tomando como criterio a un humano o líder de la iglesia. Ya que solo de Cristo debe constituir el ejemplo a imitar, hermano, si tenemos como medida de santidad y de humildad a otros seres humanos, nuestra vida de santidad está destinada al fracaso. Si usted está mirando a los demás para ir mirar allí su medida de humildad, su humildad está destinada al fracaso. Porque nosotros los seres humanos lo acabamos de recordar en la Santa Cena. ¿Somos qué? Pecadores. Por eso nuestro ejemplo máximo de humildad no está aquí, está acá, en los cielos. Pero aún así debemos saber que como cristianos todos estamos llamados a dar buen testimonio. Lo estudiamos hace como 4 domingos, ¿no? Pero mi medida o ejemplo a seguir no es el ser humano, sino Cristo. Puesto los ojos no en el pastor. Aquí en este pasaje el apóstol nos enseña esta gran verdad, así como toda la Biblia. Miren, y es interesante que uno lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y uno encuentra ejemplos como los de Moisés. Y Moisés un día desobedeció al Señor. Y el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Tenemos ejemplos como Noé. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué hizo después? Se emborrachó. Sansón, el hombre más fuerte del mundo. También David, el hombre conforme al corazón del Señor, se desvió, fue un homicida. Salomón, el hombre más sabio del mundo, se desvió. Entonces yo puedo decir, no, ¿qué se deja para mí? Por eso yo no puedo imitar la conducta de estos hombres. Porque mi medida es ¿quién? Es Cristo. Entonces, la Biblia no oculta los errores humanos para que miremos a Cristo. Yo no le digo a mis hijos, tú tienes que ser como David. ¿Y cómo? ¿Un homicida? No, yo tengo que mirar ¿a quién? A Cristo. Hermano, este pasaje que vamos a estudiar, yo sé que es altamente teológico, pero la teología no está apartada de lo ético ni de lo práctico. Así que vamos a ir mirando la teología, pero también vamos a ir mirando lo que Dios nos quiere enseñar. Versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y miren que Pablo deja claro que el principio o propósito primordial que va a enseñar o que va a animar a los hermanos, a los creyentes, es a vivir una vida conforme la vivió ¿quién? Cristo, mi máximo ejemplo, nuestro Señor y Salvador. Y el presente ejemplo de Jesús como ejemplo no es algo opcional, porque ese haya no está dando opciones. El presente ejemplo de Jesús como ejemplo supremo, hermano, de humildad, es para que nos sirva a nosotros de una poderosa motivación de humildad. Todo esto, hermano, es interesante que todos estos versículos que vamos a ver están en el contexto de lo que llamamos la humillación de Cristo. Y tenga bien en la cabeza esa palabra humillación. ¿Saben por qué? Porque el camino a la humildad es el camino de la humillación. Y eso no nos gusta. La mayoría de veces en las consejerías bíblicas uno, ¿qué te pasó? Y es que él me humilló.
Bueno, y es interesante que todo este camino que vamos a mirar de Cristo, Cristo se humilló. Y el apóstol exhorta a los filipenses a que sientan y piensan lo mismo de Cristo sobre la humildad y la sujeción. La exhortación es firme, puesto que ese haya ahí en el original está en imperativo. Imperativo, ¿qué significa? Que no es una opción, es un mandamiento. No hay opciones aquí. Nos da la idea de que, y también nos da la idea de que es algo continuo. Haya pues. No es que hoy soy humilde y mañana ¿qué? Mañana no. Y miren que se puede traducir así. Tengan continuamente el sentir o adopten constantemente esta conducta que tuvo Cristo. ¿Y a dónde nos está llevando el apóstol Pablo ahora? ¿A mirar a quién? A Cristo. Y esto significa que, hermano, esto significa de que nuestro mayor ejemplo, y se lo vuelvo a decir, ¿es quién? Cristo. Y comenzamos con esa primera frase, haya pues en vosotros este sentir. Y esto conecta el texto con los dos versículos anteriores, los versículos 3 y 4, cuando dice, nada hagáis por contienda. Está dando todo un total contraste. Cristo no actuó ni por contienda, ni por vanagloria, sino para glorificar a su Padre. Y mire, pero también nos proyecta a la ilustración que va a mostrar del versículo 6 al 8. Y este versículo es un versículo de conexión. Pone el ejemplo, pone lo que Dios nos ha mandado y ahora pone también lo que Dios nos mostró. Lo que me ha mandado y lo que Él me mostró. ¿Y qué me mostró Cristo a mí? ¿Qué dice la Escritura que me mostró? Humildad. Y como ya lo hemos estudiado, el propósito del creyente con el sentir humilde de la unidad es que él tenga unidad con sus hermanos. Por eso leímos primera de Juan. Quien dice que tiene a Dios debe tener comunión ¿con quién? Con sus hermanos. Entonces yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y no tengo comunión ¿con quién? Con mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Tal es mentiroso. Entonces la unidad de la iglesia solo puede surgir de un sentir unánime de los miembros por la práctica de la humildad. La única manera de mantenernos nosotros unidos es que estemos conscientes de que todos estamos llamados a ser humildes. ¿Cuál es el principio que sostiene esto? ¿Cuál es el principio que sostiene la humildad? Considerar a los demás como superiores a mí mismo. La actitud que precisamente Cristo manifestó como ningún otro en su encarnación. Y ahora lo vamos a ver por qué. Como ningún otro, Cristo murió, Cristo mostró humildad. Y es interesante que diga, mire, haya pues, ¿en dónde lo debe haber? En nosotros. Y mire que es plural. No dice, haya en ti. No. ¿Por qué en plural? Porque es algo que debe mostrar toda la iglesia. No como individuo, sino como ¿qué? Como iglesia. Recuerde que ya vimos que el testimonio personal es importante, pero ahora comenzamos a ver que el testimonio de la iglesia también es ¿qué? Importante, como miembro corporativo. Y se está dirigiendo precisamente a toda la iglesia porque donde no hay humildad lo que hay es divisiones y contiendas. Yo les puse un ejemplo la vez pasada. Imagínense un hogar donde todos piensen que se deben servir a él. Donde el papá diga, no, a mí todos me tienen que servir. Donde la mamá diga, todos me tienen que servir. Y donde los hijos digan, no me tienen que servir. ¿Cuándo va a haber unidad ahí? Nunca. Toda la iglesia debe mostrar la humildad del Señor, que es la cabeza de la iglesia Cristo. Y recordemos que el contencioso y vanaglorioso en realidad quiere la gloria ¿para quién? Para Él. Y recuerde que si yo no soy humilde, lo más seguro es que sea un tirano. Eso es bien complejo. Y mire, la siguiente frase, esa de haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y aquí es interesante,
porque va a hablar precisamente, ya comienza, deja la parte exhortativa y ahora se dirige a Cristo. Y nos está diciendo que la vía de la humildad que se nos está mostrando en este contexto no es el mundo, no es mis otros hermanos, sino ¿quién? Cristo. Este versículo, hermano, como ya les expliqué, es como una transición. Y recuerden que les dije que estos versículos del 6 al 8 están en el contexto, lo que los teólogos llaman la humillación de Cristo. Y es interesante porque me lleva a hacerme la pregunta ¿cómo muestro yo humildad entonces? ¿Exaltándome o humillándome? ¿Cómo muestro yo humildad? Vamos a ver si es verdad. Versículo 6. El cual. La palabra el cual, hermano, es lo que en español nosotros, yo me imagino que buenos alumnos del español, ¿no? Su lengua. El cual es lo que llamamos un pronombre relativo. Un pronombre relativo hace referencia al sustantivo anterior. ¿A quién nombra antes de nombrar esta letra? A Cristo Jesús. Y lo que hacen en español es para no redundar, no decir en Cristo Jesús siendo en forma. Entonces, todo en realidad es el cual nos está mostrando de que todo lo que vamos a hablar aquí es acerca de Cristo Jesús. Y se utiliza, hermano, no para repetir o ser redundante. Y aquí la referencia es Cristo. Todo el pasaje gira alrededor de la persona de Cristo. Y ahí sí, el cual ya sabemos que se está refiriendo a quién. Y ahora sí, viene siendo en forma de Dios. O sea, Cristo siendo en forma de Dios. Y ese siendo tiene que ver con existir. Tiene que ver con ser. Como también se puede traducir también existiendo en forma de Dios. Y miren, es interesante entender esto. ¿Saben por qué? Porque este texto está muy tergiversado por personas allá afuera. Diciendo de que, mire que Cristo era en forma de Dios, eso significa que no era Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. Porque la palabra que está allí, forma, no está diciendo en el original que es a lo que mis ojos, ¿qué? Ven. Y no siempre forma es lo que mis ojos ven. Le voy a poner un ejemplo. Usted ve un burro y usted no dice es una vaca. No, o sea, usted ve y ve las características del ser de un ¿qué? Un burro. Entonces, que la palabra forma aquí no está haciendo referencia a lo que yo miro, sino a lo que es el ser. Entonces, cuando dice allí que siendo en forma de Dios, está hablando de la preexistencia de Cristo encarnado, o sea, su deidad. Lo que está diciendo aquí el texto es que Cristo es Dios. Dios. Y es interesante, porque esta palabra forma la vamos a ver más adelante, pero no como en forma de Dios, sino como en forma de siervo. Y miren que literalmente esta palabra en el griego significa lo siguiente. Se lo voy a leer. Una forma verdadera y completa que expresa el ser que representa. Y esto significa que lo que se está viendo en esencia. Y Cristo es la esencia de Dios. Y es por eso que este versículo indudablemente lo que nos está mostrando es la deidad de Cristo. Y más adelante vamos a ver que así lo confirma. Solamente Cristo puede poseer cualidades de la esencia de Dios. Y esto es lo que la palabra forma explica. Y miren, sigue diciendo el texto. No estimó ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse. Y ahora viene la confirmación de lo que dijo la vez pasada. ¿Qué dijo? Que en forma de Dios. ¿Y ahora qué dice? ¿Que es igual a quién? A Dios. Entonces no hay ninguna duda de que el argumento de Pablo es que Cristo es ¿qué? Dios. Es Dios.
Después de hablar de su preexistencia divina, ahora Pablo comienza a hablar y señalar precisamente, después que dice que es Dios, ahora comienza a señalar su humildad. Y vamos a ver por qué señala su humildad. Porque cuando uno lee un versículo así, dice, bueno, ¿dónde está la humildad aquí? Y vamos a ver dónde está la humildad. Porque aunque Cristo seguía siendo plenamente Dios en su encarnación, se negó voluntariamente se negó a sus derechos y prerrogativa divina. Ser igual a Dios es sinónimo de la frase anterior, hermano. ¿En forma de qué? De Dios. Pablo, al repetir esta declaración de la verdadera naturaleza de Cristo, está recalcando absoluta e indudablemente la realidad de que Cristo es Dios. Por eso es que ningún grupo religioso que niegue la deidad de Cristo es una verdadera religión. Es una religión falsa. Quien niegue la deidad de Cristo, dice Primera de Juan, no es de Cristo. Y el énfasis principal de este versículo es claro, hermano. Para Cristo, su divinidad no fue cuestión de egoísmo o de algo que pudo aferrarse. Y aquí es donde vemos la humildad. Aquí es donde vemos la humildad. Porque como dice Isaías, el alto y sublime, el que permanecía en la altura de la santidad, bajó y se hizo hombre. Pero la humillación no estaba en hacerse hombre, como lo vamos a ver. Porque bueno, si ser hombre es una humillación, todos estamos en humillación. No, vamos a ver. Al ser igual a Dios, recordamos que tomó forma también ¿de qué? De siervo, lo cual se materializó en la encarnación. Y todo esto para pedir a los filipenses y a nosotros que este ejemplo de sacrificio es digno de ser imitado por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a ser siervo. Y miren que es interesante, porque Cristo pudo encarnarse en un rey, ¿cierto? Para que le sirviera. Pero no, y la palabra siervo que está allí, hermano, literalmente es esclavo. Literalmente. Siervo, la palabra siervo literalmente es esclavo. Y eso me deja pensando. Y eso me deja pensando porque ¿a qué estoy llamado yo como cristiano? ¿A ser rey? ¿A ser tirano? ¿O a ser siervo? La palabra igual, miren, ser igual. Y es un término que a mí me encanta porque soy profesor de matemáticas, es ISO, igual. Cuando yo le doy clase a los niños y el triángulo isósceles, ¿cierto, Sarita? Es un triángulo que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Al hacerse hombre, Jesús tenía la misma naturaleza de ¿quién? Por eso era que era igual a ¿qué? En esencia. Y al hacerse hombre, o mejor explicado, al agregar a su naturaleza divina, deidad, porque yo no puedo, esto no se entiende de esta manera, porque esto es un texto para reflexionarlo uno bien. No es que Dios dijo, dejo de ser Dios y agarro y soy hombre. No. Su deidad, Él como Dios, lo que hizo fue agregarle a su deidad la naturaleza ¿qué? Humana. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús no perdió ni disminuyó en absoluto la realidad de ser igual a Dios cuando estaba aquí en la tierra. Y lo vamos a ver en los evangelios. Es decir, antes de haber tomado forma de siervo, ya existía desde la eternidad en forma de ¿qué? De Dios. Y miren la palabra aquí, aferrarse. No tomó. Y es interesante, porque algunas personas que interpretan mal este texto dicen, miren, aferrarse, porque la palabra literal significa llevar por la fuerza, o tomar, o agarrar un trofeo. Y bueno, Jesús como Dios no tenían de qué podía envidiar Jesús a cualquiera de nosotros. Nada. ¿Qué tenía que tomar de nosotros? Nada. Y las palabras se deben interpretar en su contexto. Aquí habla de no asirse o no agarrarse.
Entonces Jesús no se está agarrando de ser Dios como para tomar provecho y ser servido por los demás. No, Él agarra esta forma, incluye su naturaleza humana para hacerse siervo. Y uno dice, y bueno, entonces ¿para qué yo estoy en el cristianismo? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Para ser rey? Como dicen algunos de estos falsos diositos. ¿O para ser siervo? Y Jesús es Dios y nunca podrá dejar de serlo. Sin embargo, Él rehusó aferrarse a esta posición privilegiada como hijo de Dios para su propio provecho y tampoco la consideró como una posesión de estima tan grande para no humillarse. ¿Por qué hizo esto Jesús? Y la respuesta es clara más adelante del texto: para llevar a cabo el plan redentor. Y otra vez viene la imagen a mí, el alto y sublime. ¿Sé qué? Se humilló. Y uno dice, increíble, ¿quién de nosotros es rey aquí? Entonces uno dice, wow, o sea, esta humillación fue ¿qué? Grande. Y esta actitud abnegada de Cristo es el ejemplo a seguir para todos nosotros. Cada uno de nosotros, por escaso que tengamos, tenemos algún privilegio. Y como creyentes no debemos aferrarnos a dichos privilegios y bendiciones. Antes bien, al igual que Cristo, debemos estar dispuestos a sacrificarnos muchas veces por servicio a los demás. Y esta semana sí que yo lo pude ver. Tener que sacrificarme. ¿Para qué? Para provecho de mi esposa, de mi familia y de hermanos de la iglesia. Amén. Es que un pastor, yo se los he dicho, la iglesia no gira en torno a servir al pastor. La iglesia gira en torno de servirnos como hermanos. O sea, usted no puede estar pensando en mí todo el tiempo, aunque sí, ore por mí, porque lo necesito, pero no puede girar en torno. No puede. O sea, los privilegios todos no son para el pastor. Por Dios, como iglesia entendamos eso. No son. Entonces, no podemos centrar una iglesia en un hombre, porque eso es idolatría. Tenemos que centrar la iglesia en quien es su cabeza, que es ¿qué? Dios. Por eso dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este versículo nos lleva a una pregunta: ¿de qué se despojó Jesús? Porque hay algunos falsos por ahí que dicen, se despojó de su deidad, se despojó de sus atributos divinos, se despojó de esto, se despojó lo otro. No, todo lo que vamos a contestar está en ese mismo versículo. Aquí en la palabra del Señor dice de qué se despojó. Dice, y el texto nos responde a la pregunta: Jesús se despojó a sí mismo de todo privilegio de superioridad y privilegio. Se negó a hacer valer cualquier derecho divino para su provecho personal. Y esto sí es verdaderamente humildad, porque el Rey de los cielos descendió y tomó forma de hombre. El que creó el universo, el dueño de todo cuanto existe, lo entregó todo y siguió siendo Dios. Qué ejemplo supremo de humildad. ¿Por qué entonces muchas veces anhelamos ser servidos y no queremos servir? Porque es nuestra naturaleza. Pero si yo soy cristiano, si yo sigo a Cristo, si yo debo tomar el ejemplo de Cristo, mi anhelo es ser un siervo, no ser el rey. Amén. Ese debe ser el anhelo. Y el texto, ese versículo también nos llevaría a otra pregunta: ¿cómo se despojó? ¿Cómo lo hizo? Y ahí lo dice en el versículo. ¿Cómo lo hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y miren que es interesante que dice tomando forma de siervo, porque esta palabra forma ya la vimos anteriormente. Y miren que antes de hablar de esto, hay que tener en claro que Jesús tuvo que seguir siendo Dios. Y miren que los evangelios nos dejan claro que Jesús no abandonó su poder divino jamás. ¿Saben por qué? Porque hizo milagros. Estando en su humanidad, hizo milagros. Hizo milagros. ¿Perdonaba pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios.
¿Conocía la mente y corazón de las personas? Amén. Claro, Jesús nunca dejó de ser Dios, ni dejó de tener sus atributos divinos. Siguió siendo inmutable, siguió siendo omnipresente, siguió siendo omnipotente. Y lo único que hizo fue el ejercicio voluntario de no tomar eso como estima para ir a la cruz y salvar. Increíble, increíble el ejemplo. Y él decidió hacer esto de hacer uso de esas facultades en su ministerio en la tierra para cumplir el plan redentor. Y es interesante, hermano, es interesante que nosotros muchas veces, la tendencia de nosotros es que yo y 3 veces yo, como dicen, le digo yo a mis hijos. O sea, no podemos centrarnos en eso. Y aunque a veces necesitamos ayuda, no podemos centrarnos en que deben servirme, sino que yo debo ¿qué? Servir. Si el Rey Divino vino a tomar en forma de siervo, ¿qué se deja para mí? Y si Él es nuestro mayor ejemplo, ¿a quién debo seguir? Jesús dejó todos los derechos de su señorío tomando forma de siervo, de esclavo, como dice literalmente, aunque era Dios. Ahí como lo vimos en el versículo 6, voluntariamente tomó la forma de la palabra, la forma de lo que Él no era. Y miren que hay otra palabra muy importante aquí. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y miren lo que es un contraste que hay aquí. Es un contraste porque ya Pablo ha afirmado la deidad de Cristo, pero ahora va a dejar claro que Jesús también fue hombre tal cual. Y es interesante porque va a haber un movimiento. Él dice, Jesús es Dios, pero ahora dice, Jesús fue totalmente hombre. Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y a servir las necesidades que el Padre le dijo. Renunció por completo a sus derechos como hijo de Dios y se convirtió en siervo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. Y pocos días después de decir esto, en la última cena preguntó a sus discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Lógico, el que se sienta a la ¿qué? Y les dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y uno queda. Y miren lo que dice, hecho semejante a los hombres. Y Pablo ya ha asegurado la realidad de la deidad de Cristo. Y ahora va a dejar en firme su humanidad. Jesús vivió el proceso biológico como todo hombre. Por eso se habla de un nacimiento ¿qué? Virginal. Y se habla hasta aún de su ¿qué? De su muerte. Siendo que Él resucitó. Y a esto llamamos la encarnación. Pero la encarnación tiene algo, hermano. Para un Dios, la encarnación tiene una sola palabra y es humillación. Pero esta frase, como les digo, tiene un solo significado, que Jesús se convirtió en un ser humano como cualquier otro, con todos los atributos de la humanidad. Bebió agua, comió, se relacionó. Un hombre auténtico entre los ¿qué? Entre los hombres. Y es interesante porque la palabra aquí se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. Esa palabra semejante no era que se parecía. No, la palabra semejante aquí tiene que ver con forma, pero forma externa. Ahora sí, ya dijo de su ser, ahora habla de su forma ¿qué? Externa. O sea que lo que vieron sus discípulos, lo que vio la nación de Israel, lo que vio Roma, fue al Dios hombre. Increíble. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque han tocado a mi puerta personas que dicen, no, Jesús no fue hombre, era como un fantasma. Y yo digo, bueno, ¿de dónde saca usted eso? No, que aquí tomó forma y semejante. No, eso no es lo que dice ese texto. Y miren por último el versículo 8. Versículo 8. Y estando
Y es muy importante esa palabra y estando. ¿Saben por qué? Porque está asegurando que así pasó y así sucedió. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Y el énfasis aquí, otra vez Pablo lo acuña claro. Fue en su condición de hombre como Jesús fue visto por todos los hombres. Esto hace que el Señor sea el mediador perfecto que hablaba la Escritura antes de llegar aquí. 100% Dios, 100% hombre. Y esto es una de las cosas que son un misterio, pero un misterio revelado. Recuerden que Jesús no se despojó de su deidad para ser hombre, sino que la agregó. Y la palabra condición de este versículo 8 es sumamente interesante. Muy, muy interesante, porque está hablando precisamente de que lo que vieron las personas, otra vez está reafirmando, lo que vieron las personas fue un hombre, y era Dios. Se humilló a sí mismo, y aquí es donde vienen las controversias. Se humilló a sí mismo. ¿Y por qué dice se humilló a sí mismo? ¿Quién puede humillar a Dios? Nadie. Solo Él, ¿qué? Solo Él mismo. Solo Él mismo. Y la idea de la frase es rebajarse. Jesús se rebajó a sí mismo. No solo porque cuando uno ve la cruz, uno dice que hasta el Padre lo abandonó. La vivencia de la separación. Y es todo eso que hace Cristo es precisamente para darnos a nosotros ese beneficio de nosotros estar apegados a Dios. Y es increíble porque Él se rebajó hasta la condición más baja de un hombre, siervo. Porque aquí no dice que se rebajó a rey, sino hasta ¿dónde? Miren, nosotros tenemos estratos, ¿no? Uno, estrato dos, estrato... Un hermano me dijo que era -1. Pero no, el 1 hasta 6. Pero Jesús no vivió en estrato 6, hermano. Jesús no tomó el estrato ese. Jesús se rebajó a la condición, nació en un pesebre. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, hermanos, esa escena es increíble. Porque, ¿saben por qué esa escena es increíble? Porque el esclavo, miren, los esclavos, había rangos de esclavos. Habían esclavos que los jefes lo tomaban para administrar a los otros esclavos. Pero el esclavo de menor rango era el que lavaba los pies de los que llegaban a la puerta. ¿Y saben para qué le daban ese oficio? Para que aprendiera a humillarse. Era lo peor. Imagínense usted lavando los pies a todo el mundo aquí cuando... Y si por ahí hay alguno... Entonces, es interesante porque la humillación... Es interesante la humillación del Señor. Porque era hasta lo más que... Hasta lo más bajo. Pero la historia no termina allí, hermano. Uno dice, se hizo siervo, y uno piensa que esa es la menor humillación. Le lavó los pies, estaba dispuesto hasta eso, hasta lavarle los pies a los otros. Y uno pensaría, qué cosa más baja, pero no. Todavía faltaba una mayor humillación. Y uno dice, ¿hasta dónde voy a llegar yo entonces? Porque yo estudiando este texto, yo pensé que la humillación más grande había sido lavarle los pies a sus discípulos, pero hasta allí no llegó. Llegó más abajo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Padre de gloria, el Rey de los cielos, el que habita en la altura de la santidad, tuvo una muerte de cruz. Y miren, en la última etapa de su vida terrenal, Jesús se sometió a la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. De forma que, miren hermano, Jesús pudo ser decapitado. Jesús pudo tener otra muerte. Pero la Biblia decía cómo iba a ser su muerte. Y la cruz, hermano, era la forma más cruel, extremadamente dolorosa y humillante y vergonzosa que se había concebido en ese momento. No había algo
más humillante para un ser humano que morir en una cruz. Era tan bajo que decían que el que estaba en un madero crucificado era una maldición. Fue inventada en un principio por los antiguos persas, fenicios, y luego perfeccionada por los romanos. Y tenía una sola tarea: humillar al ser humano hasta lo más bajo. Y estaba reservada, mire, para los esclavos malos, para los delincuentes, para los más viles y para los enemigos del Estado. Y tenía también un propósito: hacer que los demás temieran a una muerte como esa. Y era una muerte tan cruel, hermano, y humillante y vergonzosa, que ningún ciudadano romano podía ser crucificado, sin importar cuál fuera su crimen, para no dejar en vergüenza a Roma. Pero hasta allá descendió Jesús. ¿Cuál ejemplo de humildad vamos a asumir nosotros entonces? Pero Jesús no era un esclavo, hermano, ni un delincuente, ni mucho menos un enemigo de Roma. Era el Dios hombre que nos vino a dar el ejemplo máximo de humildad por medio de la humillación. Así que si usted piensa de que ser siervo de sus hermanos usted ya cumplió, tiene que ver la cruz entonces, porque es un poquito más abajo. La humillación es el único camino a la humildad. Y esto nos duele a todos, a mí, porque nadie quiere que lo humille, nadie, ni en nuestro trabajo. ¿Por qué renuncian algunas personas? No, ya me humillaron. Pues quien no se humilla ante su Señor, hermano, jamás podrá ser humilde. Quien no se humilla ante Dios, no practicará jamás la humildad. Muchos en este mundo ven el servicio a los demás como algo humillante. Si yo le hablo de esto a algunas personas, va a decir: no, yo no, evangélico, todo menos evangélico entonces. Una vez, hablando con una amiga, me dijo: tú estás perdiendo el tiempo. Pero para el verdadero cristiano, humillarse en servicio a los demás es seguir el ejemplo que Cristo siguió. Amén. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad cuando estaba soltero, eso no hace mucho, ¿no? Cuando estaba soltero, tuve la oportunidad, cuando estaba terminando de mi universidad, de servirle a una hermana que ella es la directora de una EPS y una mujer muy importante en la costa. Y ella me dijo: Jorge, ¿puedes manejarme de cierta hora? Y yo estaba dispuesto. Y yo iba y le manejaba. Y yo le decía: doctora. Y un día me quedó mirando y me dijo: Jorge, no me vuelvas a decir doctora. Y yo le pregunté: bueno, hermana, pero, ¿usted es doctora? Y me dijo: no, dime hermana. Y yo le pregunté que por qué. Y ella me dijo: porque yo no soy superior a ti. Si tú eres creyente y yo soy creyente, yo creo que lo mejor es que me digas hermana, porque yo no soy superior a ti. Y era interesante que cuando me llevaba a un centro comercial, ella me decía: vamos, comíamos juntos. Y era increíble. Y ella es una persona con mucho dinero, muy eminente. Y aunque yo le manejaba, yo sentía que ella me estaba sirviendo a mí. Porque ella era: ven, comamos juntos, siéntate aquí. Me presentaba ante las otras personas. Él es un hermano de la iglesia. No decía: él es el conductor mío. Él es un hermano de la iglesia. Y yo quedaba increíble. Y yo dije: sí, puede haber humildad en nosotros. Pero no va a haber humildad en nosotros si nosotros no vemos a los demás como superiores a nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que Cristo es el ejemplo supremo de la humildad que yo, como creyente, estoy llamado a imitar. Pero todo no termina ahí, hermano. El evangelio no termina con la humillación de Cristo. En los versículos que vienen, viene la exaltación. Así que los espero el próximo domingo para que estudiemos la exaltación de nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ninguno de nosotros va a alcanzar el ejemplo tuyo.
Ninguno. Nadie va a llegar a la humildad que tú llegaste. Pero es la que debemos procurar. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ver a los demás como superiores a mí, a ver a los demás, Señor, como lo que son mis hermanos y a quien yo debo servir. Ayúdame a ver a mi esposa, a mis hijos, como lo que son, Señor, personas a las que tú me has llamado a servir. Ayúdame a ver a mis hermanos como lo que son, hijos tuyos y a quien yo estoy llamado a servir. Señor, ayúdanos, Señor, porque un ejemplo de humildad, Señor, es un ejemplo que no solo impactará mi vida, sino que impactará a la iglesia y aún el mundo. Ayúdanos a tener como iglesia un ejemplo de humildad. Te doy gracias, Señor, por la iglesia, Señor, y por la unión que nos has dado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.